Las aerolíneas chinas acaban de cancelar más de 400,000 vuelos a Japón tras los comentarios de Sanae Takaichi, la nueva primera ministra de la nación insular. Para analizar este tema desde otra perspectiva, nos acompaña un viejo amigo del programa, Warwick Powell. Warwick, bienvenido de nuevo. Encantado de verte de nuevo, Pascal. Warwick, ayer hablé con Joanna sobre este tema. Es de Taiwán, por supuesto, pero con una perspectiva muy a favor del diálogo a través del estrecho. Me dio un par de ideas y quería conocer también tu opinión. ¿Qué está ocurriendo actualmente con las relaciones chino-japonesas? ¿Y por qué crees que la reacción china ha sido tan grande? Mira, obviamente la relación se ha vuelto muy tensa en las últimas 2 o 3 semanas. Y en gran medida, por supuesto, la chispa que desencadenó la última ronda de intensificación y la espiral descendente, por así decirlo, al menos en el tono bilateral, fueron las declaraciones de la nueva primera ministra de Japón sobre la cuestión de Taiwán. En la dieta, le preguntaron acerca de la postura de su gobierno hacia Taiwán y respondió describiéndola como potencialmente una cuestión de supervivencia, invocando la posibilidad legal de movilizar las fuerzas de defensa de Japón en caso de que se produjera algún incidente militar en torno a Taiwán. Ahora bien, eso por supuesto provocó una importante reacción diplomática por parte de la China continental y también algunas preocupaciones de diversas fuerzas políticas en la propia isla. La isla tiene un conjunto de actitudes más complejo respecto a estas cuestiones, pero, aún así, muchas de las preocupaciones sobre la última intervención japonesa se comparten a ambos lados del estrecho. Pekín, supongo, es extremadamente sensible en lo que respecta a la cuestión de Taiwán, por razones de soberanía nacional. Pero en este caso concreto creo, Pascal, que también existe una sensibilidad histórica mucho más profunda. No tengo ninguna duda de que Joanna habría repasado gran parte de la historia más extensa, remontándose a finales del siglo XIX, cuando los japoneses colonizaron Taiwán y finalmente se vieron obligados, al concluir la Segunda Guerra Mundial, a devolver todos aquellos territorios que habían colonizado a sus antiguos soberanos, por así decirlo. Pero creo que una de las cosas realmente importantes que hay que recordar es que el ejército imperial japonés invadió China en 1931 y libró una guerra allí hasta 1945. Unos 25 a 30 millones de chinos murieron durante ese periodo como resultado de esa guerra. Y sin duda, existe un alto nivel de sensibilidad y un punto histórico delicado en torno a la agresión, la barbarie y la militarización japonesas. Cuando la República Popular China y Japón normalizaron sus relaciones bilaterales en 1972 y finalmente emitieron la declaración conjunta, que por supuesto se ha debatido bastante durante el último día y medio, 2 días, a la luz de la crisis actual, las conversaciones incluyeron cierta reflexión o intercambio sobre la cuestión de las reparaciones de guerra. Zhou Enlai, el primer ministro de China en aquel momento, que dirigió esas conversaciones, llegó a la conclusión de que el pueblo japonés en general, la población civil, no debía ser castigado, por así decirlo, imponiendo reparaciones por las acciones de un gobierno anterior. Formaba parte de una negociación para intentar trazar una línea en la arena, para pasar página en las relaciones bilaterales, de modo que ambos países pudieran en cierto sentido avanzar juntos, dejando algunas de estas cuestiones a un lado. Desde entonces ha habido 3 declaraciones bilaterales formales posteriores, comunicados y declaraciones similares que reafirman esa intención. El reconocimiento de una responsabilidad mutua y de un beneficio mutuo al encontrar formas de coexistir,
coordinar y colaborar en interés de cada país y de la región en su conjunto. Así que cuando el primer ministro hizo recientemente esos comentarios sobre la isla de Taiwán, en realidad provocó dos cosas. Uno fue el desmantelamiento de aquellos compromisos históricos que en realidad sentaron las bases para la normalización de las relaciones bilaterales. Pero también abrió la cuestión de si Japón realmente sostenía con sinceridad las opiniones expresadas en esos diversos documentos, no solo en lo que respecta a su relación con el continente, sino también a su relación con la propia isla de Taiwán. Si los japoneses llegaran a considerar un incidente en torno a la isla, que los chinos evidentemente consideran un asunto interno, como motivo suficiente para provocar una intervención militar japonesa en nombre de la seguridad nacional o la supervivencia, eso significaría, desde el punto de vista de China, que Japón ya no veía a Taiwán, o la cuestión de Taiwán, como un asunto interno chino. Y eso alimenta las preocupaciones de que pueda haber intentos, especialmente desde Occidente, de gobernar la cuestión de una sola China. Al principio, cuando escuché lo que ella dijo en el Parlamento, esperaba que lo que quisiera decir fuera que una guerra en o alrededor de Taiwán sería una emergencia nacional para Japón, en el sentido de que, por supuesto, la isla japonesa más cercana está a solo unos 100 kilómetros de la costa de Taiwán. Pero en realidad, no, eso no era lo que quería decir. Lo que realmente quiso decir fue que si los buques de guerra chinos, buques de guerra del continente, se acercaran a la isla taiwanesa, eso en sí mismo sería una contingencia que Japón podría intentar evitar utilizando la fuerza de sus fuerzas de autodefensa. Según muchas personas, especialmente en la izquierda, eso también constituye una violación de la Constitución japonesa, porque la Constitución establece que las fuerzas de autodefensa de Japón solo pueden emplearse en y para la defensa del territorio japonés. Y, evidentemente, se interprete como se interprete, Taiwán no pertenece a eso bajo ninguna circunstancia imaginable. Ningún japonés ha afirmado eso, de hecho, pero desde la perspectiva de la China continental, esto supuso un vuelco tan grande, tantas expectativas en Japón que también se vieron trastocadas, ¿verdad? Sí, mira, surgió un poco de improviso, en parte porque, aunque está claro que el continente tenía sus propias preocupaciones y reservas sobre el nuevo primer ministro, como lo demuestra el hecho de que no hubo la nota de felicitación obligatoria o convencional, creo que el continente también tiende a adoptar una actitud de esperar y ver, sobre todo en la forma en que lleva a cabo su diplomacia. Se entiende que hay muchos asuntos que afectan al norte de Asia, en los que la coordinación y el diálogo entre Japón y China son realmente vitales para los intereses de ambos países. Ya se trate de la estabilidad de la península de Corea, de la promoción de la liberalización del comercio regional y el acceso a los mercados, de la coordinación económica o de los acuerdos sobre mecanismos financieros de apoyo. De modo que, si se produjeran choques de liquidez en las economías regionales, esos choques pudieran gestionarse adecuadamente mediante una acción coordinada de los bancos centrales. Así pues, hay muchos ámbitos en los que las economías japonesa y china interactúan estrechamente, y normalmente se adopta un enfoque pragmático. Sin embargo, cuando la primera ministra japonesa hizo estas declaraciones, y debería añadir que cuando visitó Malasia para la PEC, también acudió a un cementerio allí y rindió homenaje a los soldados japoneses caídos en Malasia durante la Segunda Guerra Mundial. Eso tampoco le granjeó simpatías entre la población malasia. Y de nuevo, esto plantea interrogantes sobre el militarismo japonés y las actitudes hacia él. Ahora bien, creo que es justo decir que la mayoría de la gente en Japón, y desde luego, según los comentarios que recibo de amigos y colegas que viven y trabajan allí, no apoya una remilitarización de Japón en los términos en que los sectores más extremos del cuerpo político japonés
tienden a pensar en estas cuestiones. Dicho esto, existen algunas preocupaciones respecto a que la actual primera ministra proviene de ese sector del cuerpo político que tiende a adoptar, en primer lugar, una postura más agresiva hacia la remilitarización japonesa, algo que sin duda se refleja en sus comentarios sobre la cuestión nuclear, y también creo en el hecho de que en el pasado ha expresado activamente opiniones que buscan cuestionar la crítica, por así decirlo, de vertebraes y esos tilibraces como eso hasta de anger mundial. Este punto de calificar to the star neither en el revisionismo histórico. Así que en conjunto creo que ella representa un conjunto particular de actitudes y fuerzas dentro de la sociedad japonesa que preocupan a la gente de la China continental, a bastantes personas de la isla de Taiwán y también a personas de otras partes del sudeste asiático. Por eso pienso que al considerar todo eso en su conjunto, la reacción fue en realidad increíblemente predecible, increíblemente comprensible. Y por lo que he oído, ahora hay un esfuerzo por intentar encontrar una vía de regreso a la normalización, que obviamente no implique una humillación total, porque ese es el arte de la diplomacia, pero que al mismo tiempo obligue al primer ministro, al menos en cierto grado, a reconocer que sus declaraciones realmente sobrepasaron las normas históricas. Permíteme decir una última cosa, y esto quizá juegue un poco a su favor, y es que sabemos que en política y en los asuntos internacionales suele ser necesario que los líderes políticos, ya sean los máximos dirigentes o ministros de alto rango, cuiden sus palabras y calibren lo que dicen de una manera que no revele necesariamente por completo sus opiniones personales, por supuesto, pero tampoco las opiniones oficiales o extraoficiales de las personas dentro de un gobierno. Aún así, pueden transmitir una señal. Hacen esto porque las normas de la diplomacia realmente exigen un cierto nivel de decoro y buenas maneras, por así decirlo, de modo que se deje espacio a todos para desenvolverse en cuestiones complejas. Así que, en cierto sentido, ella lleva siendo primera ministra ni siquiera un mes, y aunque mantiene estas opiniones firmes, y creo que la forma en que las expresa se percibe como muy sincera, ya que reflejan sus puntos de vista sobre muchas cosas, hay un pequeño margen, no mucho, pero un pequeño margen, basado en la idea de que quizá no comprendía del todo las obligaciones que conlleva ser primera ministra y la necesidad de medir más cuidadosamente sus palabras. Creo que tu observación es muy importante. Me pregunto hasta qué punto China está dispuesta o es capaz de concederle margen en ese sentido. Pero solo quiero decir que las circunstancias en las que ella dijo esto fueron muy particulares, porque fue en respuesta a una pregunta de un legislador de la oposición, y un legislador de la oposición del Partido Democrático Constitucional de Izquierda. Ese es el partido que quiere que ella contenga ese impulso, que no quiere volverse militarista, que siempre ha sido antimilitarista. Él insistió, preguntándole varias veces, entonces eso lo constituiría, porque quería que ella dijera que no, pero entonces ella dijo que sí. Y lo que acabas de decir es de hecho lo que hacía el primer ministro Abe. Siempre que le preguntaban sobre la situación con Taiwán, respondía que no especularía sobre asuntos de tal importancia. Él siempre decía eso, y ella de hecho usó esa misma frase o una similar al comienzo de su respuesta. Pero cuando el tipo siguió insistiendo, finalmente dijo, sí, en realidad lo haría. Así que, en cierto sentido, uno de mis amigos japoneses interpreta esto como un desliz. Porque sí, ella lo cree, pero también sabe que hay que mantener un equilibrio. Ahora, el problema que ha creado es que para deshacer el daño tendría que retractarse, pero eso perjudicaría a su coalición de derechas, porque ahora los nacionalistas la están aplaudiendo. Y ese apoyo es algo que necesita, ya que está en un gobierno de coalición minoritario. Así que no puede alienar a ese sector, y se ha metido, ya sabes, en un buen lío, la verdad.
Sí, mira, creo que gran parte de esto tiene que ver con las dinámicas políticas internas, porque obviamente por la forma en que llegó a ser primera ministra todavía no existe una base para un mandato amplio que requiera convocar elecciones generales. Así que, en cierto sentido, quizás sintió la necesidad, bajo presión, de demostrar su temple, especialmente ante el electorado que la respaldó para llegar al cargo. Ahora bien, los políticos con experiencia suelen mantenerse muy disciplinados, sobre todo en cuestiones que probablemente provoquen no solo reacciones muy intensas, sino también riesgos que podrían descontrolarse. Y con eso me refiero a la posibilidad de desencadenar acontecimientos posteriores que realmente no se pueden prever. Ahora bien, desde el punto de vista de un gobierno nacional, lo último que se debe hacer es tomar decisiones cuando sabes perfectamente que no sabes qué ocurrirá después. Eso es algo sumamente arriesgado y podría decirse increíblemente irresponsable. Y creo que en ese entorno tan intenso, ser interrogado en la dieta tiene por supuesto una cierta intensidad teatral. Es la naturaleza del asunto, puede llevar a la gente a perder el control. Pero también se puede ver cómo la presión del momento puede provocar que las personas respondan de maneras que con la cabeza más fría no lo habrían hecho. Y quizá, de nuevo, en ese contexto, habrá cierto margen de tolerancia. China no va a dejar pasar esto fácilmente, en parte por la sustancia de los asuntos, ¿verdad? Pero también creo que el error, por así decirlo, desde la posición de Japón, y mencionaste esas otras islas, algunas de las cuales están en disputa, como sabemos, es que en cuestión de días hemos visto a barcos de la Guardia Costera china moverse por esas aguas en disputa. Y a pesar de algunas protestas del gobierno japonés, en realidad no ha podido hacer nada al respecto. Hace 10 o 15 años, es muy poco probable que algo así hubiera ocurrido. Así que lo que ella puede haber provocado, inadvertidamente, es el pretexto mediante el cual se establece una nueva normalidad. Estoy seguro de que no es el resultado que ella habría querido, pero sin duda es uno que Pekín aprovechará con ambas manos. Sí, quiero decir, lo que me preocupa es que esto ponga en marcha una espiral de escalada que en realidad, en ambos extremos del espectro, beneficie a quienes defienden una mayor implicación militar para encontrar una solución. Porque creo muy profundamente que los japoneses no comprenderán del todo la naturaleza de la reacción que se avecina. Aunque, ¿crees que la intensidad y también el carácter tan público de esta reacción, con unos 400,000 turistas y viajeros cancelando sus vuelos? Dije al principio que eran las aerolíneas, pero son los turistas quienes cancelan sus vuelos y las aerolíneas las que les reembolsan por la política. ¿Crees que esto mostrará a Japón que, de acuerdo, este es un avispero que necesitamos entender mejor? Sí, mira, quiero decir, está claro que se han desatado algunos problemas, el avispero, la caja de Pandora, donde sentimientos profundamente arraigados que la gente tiene pueden movilizarse muy rápido. Pero obviamente la gente también quería visitar Japón. Así que claramente hay una apertura de corazón al mismo tiempo, ¿no? De otras maneras. Creo que muchos chinos tienen sentimientos complejos sobre la cuestión de Japón. Y en general, no solo están dispuestos a dejar que los perros duerman, sino que en realidad se alegran de mirar hacia adelante y ver qué depara el futuro para la relación. Y por supuesto, desde un punto de vista personal, poder visitar el país y disfrutar de todo lo que la sociedad, la historia y la naturaleza japonesas ofrecen a un turista, además de Disney, por supuesto, si tienes niños. Y por tanto, está claro que existe un posible efecto económico adverso. La economía japonesa no atraviesa un buen momento, y su relación económica con China sigue siendo una parte muy importante del bienestar general de Japón. Así que creo que va a haber mucha presión. No cabe duda de que el nuevo gobierno es muy consciente de ello.
se envió un enviado especial que se reunió en Pekín ayer martes. Por supuesto, han circulado imágenes que muestran al enviado saliendo de las oficinas. Aún no se han hecho comentarios por parte de ninguno de los dos lados. Eso sugiere que ha habido conversaciones muy sinceras y directas que ahora se están transmitiendo al liderazgo para una reflexión adecuada. No tengo ninguna duda de que, aunque, como mencioné, China no va a dejar pasar este asunto a la ligera ni con facilidad, también es capaz de trabajar con la parte japonesa, por así decirlo, para crear las condiciones que permitan una distensión aceptable de la situación. Y de nuevo, se trata de pragmatismo. No hay mucho que ganar manteniendo este asunto en ebullición si se puede encontrar una forma de enfriarlo antes que después. Y si existe esa posibilidad, y si el gobierno japonés está dispuesto a ello, y claramente creo que hay algunas señales de que lo está, entonces pienso que Pekín estará muy trabajoso con los japoneses para encontrar una salida para ambos. Lo que hará, sin embargo, es, como dije, creo que en realidad crea una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad, combinada con las actitudes cambiantes en la isla de Taiwán y el hecho de que el Ejército Popular de Liberación, la Armada y la Guardia Costera del continente atravesaron las aguas disputadas de la isla, ya sabes, no van a dar marcha atrás en eso. Lo que eso demuestra realmente es que no solo el Ejército Popular de Liberación tiene la capacidad de circunnavegar la isla de Taiwán, sino que también tiene la capacidad de ir un poco más allá. Quiero decir, el peligro en esta situación es, por supuesto, que ambas naciones, China continental y Japón, tienen la capacidad de causarse un daño muy real entre sí. Pero hasta ahora, la norma siempre ha sido que cuando te acercas a islas bajo la administración del otro lado, puedes montar una escena, pero no recurres realmente a la fuerza. No, nunca han usado cañones de agua entre ellos. Eso ocurre en Filipinas. Exacto. Pero también hay una disciplina muy clara sobre no mostrar armas en esos barcos. Siempre se mantienen ocultas, y así sucesivamente. Existen normas de enfrentamiento muy claras. Así que, en realidad, estás esperando un cambio en esas normas de enfrentamiento. Creo que probablemente más en términos de frecuencia, ante todo, porque de hecho no hay nada que los japoneses puedan hacer al respecto. Y han abierto el espacio para que China diga, mirad, habéis indicado que podéis tratar la cuestión de Taiwán no como un asunto interno chino, sino como otra cosa. Y por tanto debemos ser mucho más conscientes de esa parte del mundo ahora, en interés de la soberanía nacional. Así que sí, creo que tienes toda la razón. Esos pequeños códigos de compromiso internacional seguirán respetándose. Y creo que las partes, Japón y China, son en realidad muy competentes a la hora de entender estas señales. Porque en muchas sociedades asiáticas, gran parte de la comunicación se realiza de manera muy educada y a menudo ligeramente indirecta, donde hay que estar atento a indicaciones sutiles en lugar de que alguien te diga algo directamente. Así que creo que existe ese tipo de sensibilidad cultural hacia cómo funcionan estas comunicaciones codificadas. Y eso es algo positivo, porque esos mensajes sutiles llegarán. Pero creo que se está estableciendo una nueva normalidad. But I think a new normal is being established. Sí, y también hay que decir que, por supuesto, aunque el jefe de gobierno en Japón cambia con frecuencia, los ministerios permanecen, los directores permanecen y todo el aparato permanece. Y ese aparato está muy atento a intentar leer el aparato en China y viceversa. Así que tienes toda la razón. La estabilidad allí no desaparecerá necesariamente. Pero, en el plano político, este incidente ha creado ahora la necesidad de que China imponga su autoridad y lo haga de manera muy firme para decir, esto es así, es un asunto interno. Por otro lado, esto genera un problema para los pragmáticos de Pekín, porque cuanto más fuerte sea la reacción, más empuja en realidad a Japón a los brazos de Estados Unidos.
y Estados Unidos ha guardado un silencio sospechoso sobre todo el asunto. Quiero decir, el único que realmente sale ganando de esta disputa entre Tokio y Pekín es Washington. Well, Washington did withdraw. Bueno, Washington también retiró algunos misiles de Japón en la última semana o algo así. I think that there's a lot going on here. Así que mira, creo que aquí está ocurriendo mucho. Washington does Washington quiere que sus socios, sus aliados, por así decirlo, asuman un papel mucho más activo en esta estrategia más amplia de contención de China. La reconfiguración del enfoque de Washington ha hecho que impulse a sus socios regionales a participar en acuerdos minilaterales que también exigen que esos socios aumenten el gasto, compren más maquinaria, municiones y armas de guerra y adopten un papel más activo en la primera línea. Esto permite a Washington, en cierto modo, calibrar sus propias limitaciones de recursos, mientras hace que otros asuman la mayor parte del esfuerzo. resource constraints whilst making others do the heavy lifting. And I think we see that in Japan. Y creo que vemos eso en Japón, hasta cierto punto también en Corea, con los submarinos nucleares, la situación en Filipinas y por supuesto aquí en Australia donde me encuentro. Así que Japón, en cierto sentido, está desempeñando un papel de intermediario muy útil en esa recalibración más amplia de la estrategia estadounidense, aunque el objetivo siga siendo en gran medida el mismo. Creo que bajo sus predecesores hubo un intento de aprovechar quizá esta ventana de mayor, llamémosla mayor, responsabilidad autónoma para desarrollar cierta capacidad que pudiera permitir a Japón estar un poco menos bajo el control, por así decirlo. Be a little bit less under the thumb, so to speak. But I'm not quite sure that the current Prime Minister Pero no estoy del todo seguro de que la actual primera ministra tenga necesariamente una idea clara de en qué consiste esta oportunidad. El comportamiento, las conversaciones y la relación visual evidente, la relación entre Japón, la primera ministra y el presidente Trump, creo que sugieren una afinidad algo distinta de cómo sus predecesores intentaron calibrar su relación con Estados Unidos, que era mucho más equilibrada, ¿verdad? Era más bien como, de acuerdo, formamos parte de una alianza. Estados Unidos tiene bases militares en Japón, pero mi petauder en queremos. But at the same time, the US wants us to do more. So we're going to exploit that as an opportunity to become a little. Así que vamos a aprovechar eso como una oportunidad para volvernos un poco. No estoy seguro de que ella esté haciendo eso. Mira, creo que lo otro que esto provoca, Pascal, y que nos devuelve a la cuestión de Taiwán, es que en realidad es un momento muy poderoso y oportunista para los antiseparatistas de todo tipo, ya sean estatistas, unionistas o lo que sea, para volverse más agresivos en su campaña, en su mensaje, en su retórica, en sus intentos de persuadir a la gente en la esfera política, a la élite política, sobre la cuestión de la reunificación taiwanesa, para volver a comprometerse de manera más sensata y concreta con el continente. To re-engage more sensibly and concretely with the mainland. The recent election of the new chairwoman of Creo que la reciente elección de la nueva presidenta del KMT ha aportado un verdadero impulso a ese aspecto concreto del entorno político taiwanés. Y este incidente ofrece a esa parte del mundo político en Taiwán, en mi opinión, algo real con lo que trabajar. Porque hay que recordar que durante unos 25 o 30 años ha habido un intento de, en cierto modo, despojar a Taiwán de su significado. Y hasta cierto punto, ha habido una inclinación legado o pasión de la ocupación japonesa como parte del patrimonio cultural, y así sucesivamente. Pero este episodio permite en realidad que la gente recuerde a otros en Taiwán, que de hecho su herencia es profundamente china. people in Taiwan that in fact their heritage is deeply Chinese. Yeah, and just let's recall again for Sí, y recordemos una vez más, para cualquiera que aún pueda estar confundido con esto, que el nombre oficial del gobierno de Taiwán es la República de China. Recordémoslo, ¿de acuerdo? Porque en el discurso occidental, esto se deja tan de lado que uno podría pensar que existe algo así como una República de Taiwán. No la hay. Solo existe la República de China. Pero también me llamaste la atención sobre el hecho de que, esto van a ser dos preguntas. La primera, ahora existe este vínculo
entre el actual partido gobernante, el Partido Progresista Democrático de Taiwán, y los esfuerzos por acercarse al lobby israelí y establecer más conexiones con Estados Unidos a través de ello. Esa es una. La segunda pregunta, si tienes tiempo para responderla, es ¿por qué crees que algunas partes de la postura de defensa de Japón tienen mucho más que ver con Corea del Norte que con China? Por ejemplo, todo el asunto de los misiles. Japón, hace 2 años, cambió su doctrina y dijo, no solo derribaremos los misiles entrantes, también podríamos atacar las bases de lanzamiento de misiles. China lo interpretó como una escalada, pero en realidad, en aproximadamente el 95% de los casos, lo que los japoneses tienen en mente es Corea del Norte. ¿Por qué no existe una oportunidad para que China contribuya a construir estabilidad regional mediante un diálogo de seguridad regional? Porque si China ayudara a Japón a aliviar sus temores respecto a Corea del Norte, eso tendría un gran impacto y ayudaría mucho a Japón. Y no estoy diciendo que se desarme a Corea del Norte, sino que se creen foros comunes de discusión, porque los japoneses no tienen la misma capacidad de hablar con los ministerios norcoreanos que con los chinos. Perdón, son 2 preguntas distintas. ¿A cuál quieres ir? Mira, abordaré primero la cuestión de Lai Ching-te, que es el líder en Taiwán. Es cierto que en el último mes más o menos ha sido bastante explícito al intentar crear alineaciones entre sus propios imperativos políticos y los del lobby israelí, AIPAC, tanto a través de una visita que AIPAC realizó recientemente a Taipei, donde fueron recibidos y tratados como invitados muy importantes, como mediante declaraciones muy explícitas sobre cómo considera la experiencia israelí como un modelo para Taiwán, ya sabes, en términos defensivos, como el modelo del puercoespín. Esas aproximaciones al lobby israelí creo que son muy interesantes, porque sugieren que él y sus aliados en la isla están preocupados de que Washington ya no sea un apoyo natural tan firme como lo fue en el pasado. Pero él entiende que el lobby israelí tiene una enorme influencia dentro del Beltway y está intentando aprovecharse de ello. El riesgo que corre, creo, es que podría alienar a mucha gente en toda la región. Y también a muchos en la isla que consideran lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en Gaza y en otros lugares, más que desagradable, que están horrorizados por la limpieza étnica que se ha llevado a cabo. No estaba seguro de si podíamos decir eso porque no sabía muy bien qué haría el algoritmo. Just about another. Está bien. La mayoría por something Savior has, nada de esto. Y por eso creo que ese nivel de alineación de Lai Ching-te con la administración de Netanyahu en Israel y también con el AIPAC como forma de intentar influir en Washington, en realidad corre el riesgo de socavar la posición que aún mantiene en la propia isla. Y eso creo, combinado con la nueva presidenta del KMT y otros acontecimientos que hemos intentado analizar en esta conversación, abre un nuevo episodio, quizá, de dinámicas a través del estrecho que simplemente no era concebible, ni siquiera hace un año, en el que ahora hay personas serias hablando de la necesidad de que Taipei y Pekín vuelvan a mantener un diálogo significativo sobre cómo será el mundo mañana y dentro de 10 años. Ahora bien, por supuesto que hay reunificacionistas en la isla, pero también hay personas que no lo son y que sin embargo buscan algún otro tipo de arreglo pacífico. Esas voces habían sido realmente marginadas durante buena parte de los últimos 8 o 9 años, pero creo que estos acontecimientos recientes dan un nuevo impulso para que esas voces vuelvan a ocupar un lugar destacado. Será interesante ver cómo se desarrolla todo esto, tanto por las dinámicas en Washington como por supuesto por las más regionales. Mira, creo que la cuestión de la RPDC es de enorme importancia. Lamentablemente está mal comprendida por muchos en Occidente porque simplemente se la presenta como el Estado rebelde, el reino ermitaño y todo ese tipo de cosas.
It is clearly very important. Pero es claramente una parte muy importante de la arquitectura de seguridad regional, o de la falta de una arquitectura. Es una potencia nuclear, tiene la capacidad de lanzar ojivas nucleares a nivel transcontinental, no puede ser ignorada. Y es comprensible que los países dentro y alrededor de la región, dadas sus historias, tengan preocupaciones. Es de interés para todos que se pueda alcanzar algún tipo de entendimiento y distensión, lo que les permitiría tener menos temores respecto a otros dentro de la región en cuanto a su impacto en la seguridad. Y creo que tienes razón en que Pekín está en posición junto con los rusos, que tienen un acuerdo militar o de seguridad renovado con la RPDC, de liderar en última instancia un diálogo más constructivo en la región. Lead more constructive dialogue in the region. The current moment's quite difficult, of course, because of El momento actual es bastante difícil, por supuesto, debido a lo que está ocurriendo en Ucrania. Esto hace que sea complicado para los aliados estadounidenses relacionarse con Rusia sin que el resto del mundo los critique. Sin embargo, Moscú es en realidad un actor importante ahora en lo que respecta a la cuestión norcoreana. No hay que olvidar que Rusia también se extiende por encima de Corea del Norte hasta la costa del Pacífico y la península de Kamchatka. Así que Rusia, Pekín y la RPDC, tres potencias nucleares que no pueden ser ignoradas. Y creo que Japón necesita entrar en razón. Con el tiempo tendrá que abordar la cuestión de si retenerse en la región mientras las tropas estadounidenses sigan estacionadas allí. Ahora bien, esa no es una cuestión a 5 años, es una cuestión a 10, 20 o 30 años. Pero hasta que estos problemas se aborden progresivamente, Japón va a estar, creo, siempre en una situación de incertidumbre. Sería prudente, creo, que Japón se centrara en sus prioridades. La isla de Taiwán no es en absoluto una cuestión de supervivencia para Japón. La RPDC sí lo es. Y la cuestión de la RPDC se maneja mejor si se tiene la capacidad de trabajar con China y con Rusia para encontrar formas de mantener un diálogo con Pyongyang. Inmiscuirse en Taiwán no es una buena manera de lograrlo. Meddling in Taiwan is not a very good way of achieving that. It's not. I keep thinking that the No lo es. Sigo pensando que la clave para la seguridad y la estabilidad del noreste asiático podría estar en Mongolia, que mantiene una relación fantástica con todos, incluidos los rusos, y podría invitar a un diálogo de seguridad a nivel de subdirector entre los ministerios de defensa, y probablemente acudirían. De hecho, ya lo han hecho antes. Cualquier excusa para visitar aprovecharía con ambas manos. Si hay alguna oportunidad de que me una, me encantaría. Seguiré pensando en eso. Warwick, muchas gracias. ¿Hay algo que aún deba surgir en la discusión sobre este tema, o crees que ya hemos cubierto alrededor del 80%? Creo que hemos abordado las cuestiones de conjunto que conocemos y, con suerte, hemos ayudado a arrojar algo de luz sobre cuáles son las dinámicas y, en última instancia, cuáles son las verdaderas prioridades. La implicación de Japón en la cuestión de Taiwán simplemente no es una prioridad japonesa. Hay muchos otros asuntos más importantes en los que Japón debe reflexionar y con los que debe lidiar. De hecho, China forma parte de la solución para muchos de estos asuntos, tanto para Japón como para la región en general, por razones bastante evidentes. Ya sabes, es la mayor economía y la nación más poderosa de la región, y no se pueden resolver los problemas regionales si no se colabora con ellos de manera constructiva. Intentaré encontrar a un experto japonés para hablar también de este tema. Warwick Powell, muchas gracias por su tiempo hoy. Un placer absoluto, Pascal.